Bienvenidos nuevamente a esta edición del taller, Una Iglesia Irresistible. Queremos saludar a todos los que se unen a través del mundo a esta transmisión desde nuestro campus virtual. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Estás cerca, y el subtítulo de esta serie nos dice hacia dónde nos estamos dirigiendo. Tu vida puede ser energizada. Una de las cosas fascinantes de Jesús es que no solo vino a este mundo para enseñarnos acerca de la vida después de la muerte, sino para enseñarnos también cómo vivir y cómo experimentar nuestro potencial aquí y ahora. Lo primero que debes recordar en esta serie es que estás cerca. Si quieres energizar tu vida, necesitas comenzar reenfocando tus prioridades. ¿Qué es más importante? En una ocasión Jesús estaba enseñando sobre la vida después de la muerte a un grupo de personas que eran escépticas, y un tipo inteligente se acercó para hacerle una de las preguntas más interesantes durante su ministerio. Está en Marcos capítulo 12, versículo 28. La pregunta de este tipo inteligente fue: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y fíjate que en el Antiguo Testamento habían 613 mandamientos. Y 613 es un número grande. Son muchas prioridades. ¿Qué es lo más importante?, le preguntó este hombre a Jesús. Y Jesús contestó esta pregunta. En el versículo 29 dice: el más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, con todo lo que tú eres, intelectualmente, emocionalmente, físicamente, ama al Señor con todo. Esta es la prioridad suprema. Pero Jesús va un paso adelante y le dice: el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. No es segundo en importancia, es segundo en secuencia. La respuesta de este caballero a Jesús fue muy graciosa, porque le dijo: bien dicho, maestro. En otras palabras, tú tienes una A, has contestado correctamente, tienes razón. Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Estas son las dos cosas más importantes en el sistema de valores de Jesús. Entonces, en el versículo 34 dice: al ver Jesús que había respondido con inteligencia, y me encanta, porque seguir a Jesús no implica dejar tu cerebro fuera. Seguir a Jesús no significa negar la realidad. Seguir a Jesús no significa anular tu inteligencia. Jesús vio que este hombre había respondido con inteligencia, y entonces le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Significa, el reino de Dios no está lejos de ti. Jesús dijo en otra ocasión: Él te dará todo lo que necesitas día a día si vives para Él y haces del reino de Dios tu principal preocupación. Si tú quieres energizar tu vida, tienes que enfocar tus prioridades, haciendo del reino de Dios
haciendo del reino de Dios tu prioridad máxima, tu mayor preocupación. Reenfocar tus prioridades no consiste en añadir cosas a tu agenda diaria, sino en volverte a Dios y alinearte con su reino, con su voluntad. Pero viene entonces la pregunta, ¿cómo me puedo alinear con el reino de Dios? ¿Cómo puedo reenfocarme colocando el reino de Dios como la prioridad mayor en mi vida? Una de las personas que mejor resume todo esto es Simón Pedro, quien descargó todas sus experiencias, sus memorias con Jesús y se las dio a su asistente Juan Marcos para que las escribiera a través de lo que conocemos como el Evangelio de Marcos. Dejara plasmado un documento con las memorias de Jesús. El Evangelio de Marcos debió haberse llamado el Evangelio según Pedro, porque Simón Pedro había estado con Jesús. Simón Pedro había estado hablando de sus experiencias con Jesús después de la resurrección por un espacio de 30 años. Y a donde quiera que viajaba, a donde quiera que asistía, a cualquier casa donde llegaba, la gente le hacía la misma pregunta. Pedro, háblanos acerca de Jesús. Háblanos acerca de tu experiencia con Él. Dinos una vez más las experiencias que tú tuviste con Jesús. Pero ahora estaba en Roma. Nerón gobernaba en esa ciudad todo el imperio. Había decretado que los cristianos fuesen perseguidos y sus líderes colocados en prisión. Y Pedro estaba en prisión por seguir a Jesús. Y quiere contar su historia una vez más porque sabe que es muy probable que esta vez lo ejecuten. Entonces Pedro cuenta su historia una vez más y le dice a Juan Marcos, escribe, para asegurar que la siguiente generación sepa acerca de Jesús. Entonces en la celda le cuenta la historia a Juan Marcos para que él la escriba. Pedro no era un hombre educado, era un pescador que había construido todo un negocio, era un hombre de negocio cuando Jesús lo llama para seguirle. Pero no era un hombre educado, no era un hombre de letras. Y no lleva un orden cronológico cuando le empieza a dictar a Juan Marcos su experiencia con Jesús. Y él comienza con la conclusión. Marcos capítulo 1, versículo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Te preguntarás, ¿de verdad, Pedro? ¿Tú crees eso? Estás en Roma, serás ejecutado, salva tu pellejo. Pero si le haces esa pregunta a Pedro, si le hubieras hecho esa pregunta, realmente te hubiera dicho exactamente, eso es lo que yo creo. Por eso estoy preso. No es algo que alguien me contó. No es una historia que alguien me narró. Yo estaba allí con Jesús. Yo sé de primera mano lo que Él es. Estuve allí. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la gran idea del cristianismo? Los religiosos pueden decirnos, esto es fácil de contestar, ser perdonado y convertirme en una buena persona. Pero Pedro diría, estás loco, ese no es el punto.
sí hay una dimensión personal, sí hay un componente eterno, sí hay perdón y transformación de la vida personal, pero hay algo más allá para aquí y ahora. Entonces, unos versículos más adelante, en Marcos capítulo 1, versículo 14, Juan Marcos escribe: Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Él se fue de la región donde estaba para subir hasta Galilea, anunciando por todo su paso la buena noticia del reino de Dios. El mensaje de Jesús impacta la manera en que nosotros vivimos la vida, porque Jesús dice que ese mensaje es contundente. El mensaje es que el reino de Dios por fin ha llegado. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. ¿Qué es eso del reino de Dios? Déjame darte una definición sencilla de algo que es muy profundo. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. Es donde se hace la voluntad de Dios. Eso es todo lo que es. Un reino es donde lo que el rey quiere que suceda es lo que sucede. Así que el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el plan de Dios, el camino de Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es el único reino que va a durar. Todos los demás reinos tienen tiempo de caducidad. Todos los reinos de este mundo van a durar hasta un punto nada más en la historia. Por eso vale la pena invertir nuestra vida en el reino de Dios, reenfocar nuestras prioridades en el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las dimensiones de la vida, sobre tu dimensión espiritual, pero también tu dimensión física, emocional, intelectual, financiera, vocacional, relacional, sobre todas las dimensiones de tu vida. Es un reino donde amar a Dios y a los otros es la prioridad suprema en un mundo de injusticia. ¿Por qué esta es una buena noticia? Porque nos permite vivir vidas energizadas. ¿Cómo se hace posible? Jesús usa una frase. Él dice: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cuando escuchamos la palabra arrepentirse, estamos saturados de tanta actividad religiosa que de pronto lo que viene a nuestra mente es una persona con un megáfono diciéndonos que tenemos que arrepentirnos, y nos grita y nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Pero arrepentirse no es al estilo rajatabla, sino es cambiar tu cosmovisión, es cambiar la dirección de tu corazón hacia ese reino que Jesús dice ha llegado, está cerca. No es agregar más cosas, es lo que la Biblia llama un cambio del corazón. Es ahí donde comienza todo, donde comienzas a energizarte nuevamente. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar. Todos hemos experimentado esto en algún momento de nuestras vidas. Un cambio de corazón. De repente comienza adentro y empiezas a ver las cosas de una manera distinta. Tienes un nuevo poder para vivir una vida diferente. El reino de Dios está cerca.
Y tú no estás lejos de ese reino. Estás cerca. Tú estás invitada o estás invitado a participar en él. No te lo pierdas. Abrázalo. Todos estamos invitados a participar. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos que esta serie que estamos introduciendo hoy pueda ser de inspiración y una explosión en tu vida. Y quiero invitarte a que estés con nosotros la próxima semana, porque vamos a enfocar uno de los eventos más importantes, el evento realmente más importante de toda la historia. Y vamos a ver las implicaciones que tiene para nosotros. No te lo pierdas la próxima semana, aquí en el taller Una Iglesia Irresistible.